Bienvenidos queridos amigos de Considerándonos en su palabra. En el día de hoy tenemos un versículo que generalmente no es muy conocido, ya que es opacado por el versículo anterior, y es Hebreos capítulo 12 versículo 3. Hebreos capítulo 12 versículo 2 es muy conocido. Es ese pasaje que dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy quiero hablarte del versículo siguiente. El versículo siguiente sigue con esta idea de poner los ojos en Jesús y nos dice que tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algo que ocurre en la vida cristiana es que nos desanimamos, nuestro ánimo decae y de repente nos frustramos, nos amargamos por cosas que van pasando en la vida y eso nos lleva a alejar nuestros ojos de Jesucristo. Y el autor de Hebreos en este versículo tiene en mente de que nosotros no nos desanimemos. Ese es el propósito de este versículo, es lo que está buscando lograr este versículo en aquellos que lean, que nuestro ánimo no se canse. Y hay algo que ocurre en el medio que es el ejemplo para que nuestro ánimo no se canse. Tenemos tres partes en este versículo. Por un lado, lo que debemos hacer. Por otro lado, el ejemplo. Y por otro lado, por último, el propósito de todo esto. El propósito es ese, que nuestro ánimo no se canse. El ejemplo es aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sabemos que estamos hablando de Jesús, una persona que en su vida todo lo que experimentó, todo lo que sufrió de parte de los demás fue una completa contradicción. Y esa es la palabra antilogian. Esa palabra antilogian viene de dos palabras griegas, que una es anti, que sería contrario a algo, contrario a alguna cosa. Es una palabra que nosotros en el español también la utilizamos. Y logian viene de la palabra logos, que significa palabra o discurso. Es decir, un discurso contradictorio. Justamente todo lo que Jesucristo en su vida sufrió fue un discurso contradictorio hacia Él. Constantemente la gente cuestionaba quién era, lo que decía, lo que hacía, y lo terminan matando en la cruz, cuestionando su discurso. Todo lo que Él vivió fue una antilogian. Entonces tenemos que mirar a Jesús, ¿no? Es aquel que sufrió una contradicción de pecadores contra sí mismo. Algo que nosotros experimentamos en la vida cristiana muchas veces es eso, es una traición, es un desánimo porque alguien dijo algo que no era cierto, o porque alguien hizo algo hacia mi persona que me amargó y que me desilusionó. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer en casos como ese? Bueno, entre muchas cosas, pero lo primero es considerar a aquel que experimentó y vivió cosas muchísimo peores de las que nosotros podemos vivir. Toda la vida de Jesús, en su trato, en el trato que la gente tenía para con Él, fue una completa contradicción, un antidiscurso. Y eso es algo que nosotros nos sirve como ejemplo, pero debemos considerarlo. Eso es lo que nos dice el versículo 3, en la NTV dice piensen, porque justamente la palabra es analogizarse. Esa palabra en su raíz es analogizomai, que también viene de dos palabras. Ana es el prefijo hacia arriba y logizomai significa calcular o pensar por encima, pensar por arriba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar en aquel que sufrió toda la contradicción, todo el antidiscurso contra sí mismo. Y cuando yo vea a Jesús, lo considere a Él, entonces voy a cobrar ánimo, porque todo lo que yo puedo haber experimentado o puedo experimentar en esta tierra son cosas que Jesús las experimentó. Así que si estás pasando tiempos difíciles, o si fuiste desilusionado o herido o lastimado por alguna persona y sufriste una contradicción quizás porque no te lo merecías o porque no era lo que vos estabas esperando, recordá considerar a aquel que sufrió toda su vida, una vez tras otra vez, una contradicción contra sí mismo, y que tu ánimo nunca decaiga al mirar a Jesús. Que Dios te bendiga.